para que se conecten más personas y bueno, Qué bueno. somos como cerca de unas 30 personas de participantes. Ok, ok. Entonces yo creo que unos minutitos ya. Sí, Hola sí, sí, Dalia, no buenas tardes. hay ningún problema. Hola, buenas tardes, qué calor. Sí, Sí, eso me están diciendo que está calentando en México bastante. sí. Sí, aquí todavía no. Bueno, aquí ya estamos bueno, la semana pasada estuvo a 0 grados, 2 grados, pero ya hoy estamos a 10 grados. Ay, Ah, yo creo bueno. que les vamos a intercambiar un ratito. Pero este año el invierno aquí en Canadá fue bastante largo. Bastante. Sí. Fueron 6 meses a grados de nieve y frío. Fue bastante largo. Apenas ahorita empieza a subir un poco, ¿no? La temperatura, por Sí, ahí de sí, 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 mayo, sí. junio. Sí, sí, ya está, ya debería estar más caliente, pero bueno, estamos sí a 10 grados, 12 grados. Ya la otra semana sí, ya se sube a 15, 20 grados, hasta junio Sí. que ya llega a 30, 40 grados en julio. Entre- Se Oh, pone horrible, sí, sí, es muy caliente. sí, me imagino. Sí, sí, yo prefiero el clima de Mm, la Ciudad de Nos México. estamos consumiendo. Una Y eso que no está contaminación. así tan como otros lugares de la República, porque en el sur El- sureste, Es más caliente. sí, en el norte igual, Ah, más de ok. 45 a veces. Sí, bueno, yo soy original de Colombia, pero aquí en Canadá llevo 20 años y ya me acostumbré al frío. De hecho, trabajé en el Polo Norte casi 2 años y es duro cuando voy a Colombia así de vacaciones, a visitar a mi familia. Me da duro porque ya el cuerpo se acostumbra al frío, ¿no? Se acostumbra Sí, cómo no. sí, sí, yo prefiero el frío al calor. Y alumnos a nivel licenciatura. En Ujú, el caso de los alumnos de primaria, obviamente lo hacemos de la manera más básica. De hecho, hay poco acceso a las computadoras, lo hacen desde el celular y ujú, obviamente nos remitimos solamente a dejar algunas tareas que pueden consultar en la inteligencia del teléfono para algunos temas que no vienen en los libros o que deseo complementar. Ese es un primer uso que doy a nivel con alumnos de 8 o 9 años. Y con los alumnos del nivel licenciatura, que algunos son maestros en servicio, algunos van sus edades de los 18 a los 60 años, ujú. estamos en el dilema al momento de trabajar algunos de los temas de planeación, evaluación y currículum, porque los muchachos, bueno, ya no quieren leer los textos, se van a la inteligencia artificial y hacen las Los trabajos. presentaciones sin una reflexión adecuada. Y es ahí donde estamos en el dilema. De hecho, me han catalogado varias ocasiones de que soy maestro arcaico porque les pido reportes de lectura a Ujú. mano, sobre todo para que pues haya alguna lectura, alguna escritura previa. Y obviamente, pues también dibuja un desconocimiento propio sobre cómo podríamos usar de mejor manera, tanto en el nivel básico como en el nivel licenciatura, algo que incluso para varios maestros en servicio no nos hemos metido de lleno a ella y obviamente creo que es el mejor espacio para quitar algunos de esos elementos y también aceptarlo, que no estamos totalmente desarrollados en este asunto de la inteligencia artificial, lo digo desde mi trabajo y obviamente creo que es el espacio adecuado para ponerlo sobre la mesa. Gracias. Mario, muchas gracias. Rita, bien pueda. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas Me tardes. llamo Rita Angulo, vengo de San Luis Potosí. Desde allá me estoy comunicando. Y tengo una pregunta muy concreta que me incumbe. Soy profesor de nivel universitario y por lo que he podido observar y según entiendo, tanto maestros como alumnos estamos entrando casi al mismo tiempo al manejo de la inteligencia artificial. Es decir, aunque algunos tengamos unos poquitos meses, quizá años, dos máximo, de incorporarnos a la a conocimiento, manejo y entrenamiento en inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo dejar este hecho de que casi al mismo tiempo maestros y alumnos en el nivel universitario estamos entrando a la relación con la inteligencia artificial? Gracias. No, usted, Rita, bueno, así rápidamente, porque el objetivo era pues que como que ustedes dieran una pequeña participación. Es decir, la pregunta es muy válida y la respuesta es simplemente la inteligencia artificial vino para quedarse.
y está impactando no solamente la educación en todas sus áreas, sino también todos los campos, ¿no? Cualquier campo lo está impactando, y todos los sectores, todas las economías. Y la pregunta entonces ya no es quién la está usando, en qué momento y quién la está usando, sino cómo debería usarla y cuál sería, digamos, la manera más correcta de usarla, ¿no? Que es como la pregunta y el objetivo de este curso, así brevemente, es cuál sería el uso responsable de usar esas herramientas, ¿no? Es un tema muy largo, obviamente no lo podríamos abarcar en una hora porque pues, yo di un curso de 6 meses y nos quedamos cortos. Entonces, para responder la pregunta sí, es un fenómeno social, es un fenómeno que está afectando todas las áreas, particularmente la de nosotros, la parte de la educación, pero también veremos más adelante cómo está impactando otros tipos de áreas. Muchas gracias, Rita. Enrique, creo que es el siguiente. Sí, Enrique. gracias, doctor. En este caso soy Enrique Guzmán Sánchez, trabajo en el estado de Puebla y nivel primaria. Aquí nada más es esta cuestión de que son tres aspectos. Uno, no hay accesibilidad ni a celulares en muchas de las escuelas en México. Hay muchas escuelas rurales. La otra, a donde hay, los dispositivos no llegan a ser los aptos para poder trabajar con la IA o con este, cualquier otro aspecto importante respecto a la inteligencia artificial. Y la tercera creo que es el uso. También colaboro con compañeras y compañeros docentes de muchos niveles de educación, Ujú. en el que se ha sustituido el pensamiento crítico por o hasta la elaboración de ciertos trabajos a nivel nacional. eh, Se le cede a la IA el pensar por uno mismo. Por ejemplo, cuando se redactan reactivos o ciertos aspectos importantes, lo que ahora hacen las personas, me ha tocado verlo, es generar una serie de preguntas a la IA para responder lo que ellos aprendieron hace 50 años en las escuelas normales. Terminó con esto, estábamos escuchando la Oda a la Alegría, y pues lo único que dije fue, antes, ahora todo lo dejamos a la IA y antes hasta los sordos componían. Gracias. Sí. Am, Beethoven, novena sinfonía. Es decir, lo mismo, ¿no? En el orden, en lo que le decía a Rita, es un problema grande, y hay dos. O sea, una cosa es la complejidad del tema y lo otro es los problemas de las barreras tecnológicas, ¿no? Entonces, eh, digamos, para mí es difícil ver, digamos, aquí en Canadá. Bueno, yo trabajo en México y digamos aquí, mientras en México a veces uno hace el esfuerzo, o los profesores hacen el esfuerzo, digamos, el instituto para tener una herramienta, un chat GPT, pagarse para todos, mientras que aquí los estudiantes, porque tienen, digamos, más acceso económico, simplemente se pagan una versión suscrita, y lo que hacen es que tienen mucho más acceso y pueden simplemente hacer sus trabajos con inteligencia artificial, que es lo que está pasando y que me parece algo escandaloso. Y ahorita, digamos, les expondré algunos ejemplos, pero es algo muy complejo, es algo muy complejo porque es un fenómeno que es omnipresente, pero que desafortunadamente no todos tienen el mismo acceso, porque si bien hay una versión gratuita, primero, no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene computador, y segundo, los países o las personas con mayores economías, obviamente, pues tienen acceso, se pueden permitir pagar suscripciones, y eso crea una barrera gigante, o sí, más que una barrera, una distancia, ¿no? entre los países del globo norte y los países en desarrollo, ¿no? Y entonces volvemos al problema de siempre, ¿no? Muchas gracias. Jessy, bien pueda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo Buenas soy tardes. Jessica Rayas, Rayas Prince. Soy profesora de la Universidad Pedagógica aquí en la Ciudad de México, en la unidad Ajusco. Bueno, hay una pregunta, ¿verdad?, donde que habla de las responsabilidades y también de las competencias que yo diría que debería tener el docente, y qué responsabilidades debería tener el docente. Creo que en primer lugar, pues una visión crítica, o sea, bueno, sí pensar como usted lo acaba de comentar, que ya no puede, o sea, que la inteligencia artificial llegó, y la inteligencia, sobre todo la inteligencia artificial generativa,
llegó para quedarse y pues puede ser una herramienta muy buena para propiciar el aprendizaje en todos los niveles educativos. Pero en el caso, por ejemplo, de la formación de profesionales de la educación, como en mi caso, profesores y profesionales de la educación, pues juega un papel fundamental. Y bueno, en primer lugar, pues yo creo que una de las responsabilidades es precisamente partir de la idea que es que la inteligencia artificial es una herramienta más para propiciar el aprendizaje, para propiciar conocimientos, y que al igual es una innovación, sí, al igual que lo fue, a lo mejor en una forma muy distinta, pero primero pues el GIS en su momento, utilizar GISes o GISes de colores fue una innovación. Después el pintarrón con marcadores fue otra innovación. Después tenemos a los pizarrones electrónicos que no duraron tanto. Luego tenemos pantallas en los salones, tenemos computadoras, tenemos Google, ¿verdad? Que Google y muchos otros buscadores, y ahora tenemos la inteligencia artificial generativa. Entonces no dejan yo creo que una de nuestras responsabilidades como docentes, pues es de partir de que es una herramienta más, una herramienta, claro, que viene a hacer transformaciones en el mundo, a cambiar los empleos, a cambiar la medicina, a cambiar muchas cosas, y la educación obviamente también, ¿verdad? Y la manera como hacemos la educación, pues también va a propiciar esos cambios. Entonces, otra de nuestras responsabilidades sería pues utilizar de manera crítica esta herramienta con los estudiantes. Por ejemplo, a- eh, propiciar que sean conscientes, por ejemplo, del impacto ambiental que tiene el uso de la inteligencia artificial, pero también pues de esto que usted decía de la inclusión, ¿verdad? O sea, ver que sea algo que sea una herramienta también para generar inclusión, para apoyar a quien tiene menos posibilidades, y sobre todo eso, ¿verdad? O sea, utilizarla críticamente, no dejar a un lado la creatividad, no sustituir, ¿verdad? Por ejemplo, el proceso didáctico es responsabilidad de los docentes. Entonces no podemos sustituir, tenemos que buscarle ese uso didáctico, como puede ser, por ejemplo, al encargarles un ensayo, van a utilizar la inteligencia artificial, sí, pero con responsabilidad desde un uso adecuado, ¿verdad? No todo el texto, a lo mejor para corregir la ortografía, para comparar cómo lo hacen ellos y qué les sugiere el ChatGPT o Gemini, para ver, por ejemplo, algo en lo que yo he trabajado con los estudiantes, es que cuando escriban alguno de sus textos, que busquen autores, ¿verdad? Sobre el tema, que el ChatGPT les dé autores sobre ese tema que están trabajando, y entonces que después consulten ellos esos autores, ya sea de manera digital o también en libros. Entonces, pues ese proceso didáctico sí es responsabilidad de nosotros, y Ujú. sobre todo, pues como decía hace un momento, pues también lo del impacto ambiental, ¿verdad? Eso creo que también es algo que no debemos de perder de vista, como es una de nuestras responsabilidades, y de las competencias o habilidades que tenemos que tener los profesores, utilizarla didácticamente, responsablemente, críticamente. Y es el objetivo, gracias a Jesse, es el objetivo bueno, Ujú. obviamente no de este curso por cuestiones de tiempo, ¿no? Muchas gracias por la participación. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, como el tiempo es tan corto, vamos a tratar simplemente de dar un poco más corto para darle la oportunidad a otros, pero eh, voy a dar unos 10 minutos más y luego ya paso obviamente a hacer la presentación y más bien al final continuamos. ¿Para qué? Para poder que me quede espacio para mi presentación. Muchas gracias, Jesse. Entonces, le doy la palabra a Gabriel.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Soy Gabriel Vega, estudiante Bien, de buenas tardes. doctorado en la UNAM y también maestro de educación superior en una unidad de la UPN en Oaxaca. Brevemente quiero comentar acerca de la pregunta 3 y la pregunta 8 en el sentido de cómo distinguir el uso ético de la IA y una forma de deshonestidad académica y cómo eso también se vincula con los procesos de evaluación, en nuestro caso a los estudiantes. Creo que también es importante dentro de nuestro campo, tanto como investigadores como docentes, darnos cuenta de que a veces se nos dificulta mucho el hecho de poder reconocer las producciones que entregan nuestros alumnos cuando tienen uso de inteligencia artificial. Pero creo que también ahí juega un poco o bastante la experiencia en el sentido de conocer la experiencia de los estudiantes, en conocer sus discursos, en reconocer sus habilidades. Y creo que destaca casi inmediatamente cuando los alumnos hacen uso de inteligencia artificial, que no cuadra a veces sus productos con cómo se desempeñan dentro del aula, ¿no? Y creo que ahí podemos reconocer entre cuando la IA la ocupan para potenciar una idea, para tomar referentes o como para tener más conocimiento sobre un tema, a cuando quieren presentar un trabajo que no es auténticamente suyo. Sí. Y finalmente, creo que también eso se vincula con la forma en que evaluamos, en que a veces, decía, se dificulta mucho en poder reconocer cuando se hace uso de esa IA, sobre todo a los docentes que no tienen mucha experiencia en el uso de tecnología, aunque ya existen herramientas tecnológicas que detectan ese uso de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y creo que elementos de discusión como este nos abren la posibilidad para tener más elementos de distinción entre el uso crítico de la IA y aquellos que se hacen desde una perspectiva que nubla o imposibilita el desarrollo de la habilidad de pensamiento crítico en los alumnos. Sería todo. Muchas No, gracias. a usted muchas gracias, Gabriel. Decir, eso es interesante, sobre todo porque es algo que pasa no solamente a nivel de pregrado, sino también a nivel de posgrado, a nivel de investigación. Eh, yo trabajo en una revista académica y pasa lo mismo, ¿no? Ya uno se da cuenta cuando un documento bueno, no es fácil de detectar, pero a veces uno se acostumbra, digamos, a un lenguaje humano, y cuando hay una cierta terminología que es diferente, uno como que lo puede detectar. Sí, y lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Una de las cosas que se pueden hacer en este caso sí es llamar al estudiante y decirle, digamos, que le amplíe, digamos, de forma personalizada, digamos, el texto, ¿no? que le presentó, sin necesidad de decirle, obviamente, que lo hizo con inteligencia artificial, a menos que hayan pruebas. Y lo otro es, obviamente, que el problema de las herramientas que detectan la inteligencia artificial es que tienen un grado alto de limitación. Entonces, lo que llaman falsos positivos o falsos negativos. Muchas gracias por la participación, Gabriel. Le doy la palabra a Ana Rocío y terminamos con Liliana y luego ya continúo. Ana Rocío, bien pueda. Muchas gracias, doctor. Agradecerle este espacio que nos está brindando a través del seminario. Mi nombre es Ana Rocío Tejeda. Trabajo en el Centro de Investigación Educativa de la Autónoma de Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala, muy cerca de Ciudad de México. Y bueno, yo creo que todas estas preguntas me impactan porque es lo que estamos viviendo del día a día de forma cotidiana en el posgrado. Particularmente pertenezco a la maestría en investigación educativa del CIE, y entonces quisiera como hacer énfasis en la 10 para no repetir las que ya han comentado. Y creo que la universidad debe aprovechar más que prohibir la herramienta, porque creo que algunos colegas de repente dicen, voy a prohibir, ¿no? Voy a censurar el uso de la IA, y porque no sabemos qué mecanismos utilizar o qué desarrollar dentro del posgrado para poder usar la herramienta. En mi caso, he estado abierta al uso de la IA, y tratar de potencializar el uso, pero no, como ya comentaron los compañeros, para hacer los trabajos, sino para aprovechar la información que nos puede brindar en segundos.
y sobre eso poder transitar a un pensamiento crítico, ¿no? O temas de creatividad. A lo mejor yo no soy muy buena haciendo gráficos y bueno, la IA nos potencializa esa Ujú. parte, ¿no? O no soy muy buena haciendo algún tipo de resumen o algo que es muy específico, ¿no? De concreción y nos ayuda a tener ideas, ¿no? Pero no solamente aprovechar que la IA lo hace en segundos, sino que nos da más opciones de las que podríamos nosotros imaginar. Y ahí viene el pensamiento crítico, ¿no? Cuando dices, a ver, la IA se equivoca y se equivoca mucho, inventa cosas, o sea, de verdad ha sido esta parte de contrastar, ¿no? Lo que a veces la IA nos da tiene faltas de ortografía, o sea, muchos elementos. Entonces, cuando nosotros como docentes y los estudiantes aprendemos a leer la IA de manera crítica, pues podemos detectar estos elementos, ¿no? De equivocaciones que tiene. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender a contrastar lo que dice la IA con los autores, con las lecturas, con lo que hacemos en nuestros seminarios para que no nos gane, ¿no? De cierta manera, la tentación del uso de la IA en nuestros trabajos académicos. Entonces, creo que es algo que tenemos que aprovechar, como dice la pregunta, sin renunciar, pero sí ser muy, muy creo que inteligentes en el sentido de saber qué sí aprovechar, ¿no? De la IA y qué elementos definitivamente, como el que te redacte literalmente tu estado del arte, pues ahí no Ujú. va en ese aspecto, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. No, Gracias. muchas gracias, Ana. Ana. Y aquí simplemente como para la reflexión, ¿no? El problema de esas herramientas, digamos, en contextos diferentes, ¿no? Una cosa es que una persona que ya tenga, digamos, una estructura académica de pensamiento crítico porque la ha desarrollado, digamos, en la escuela, en el colegio y que la está empezando a utilizar, digamos, en la universidad, el impacto es mucho menor, digamos, a quienes han nacido en esta época y la están usando desde muy niños, ¿no? Porque obviamente, pues, se acostumbran hacer todo y obviamente pues digamos que esto cambia su estructura, no solamente de pensamiento, sino crítica, ¿no? El día que no tengan esas herramientas, pues pasa lo que nos pasa cuando no tenemos una calculadora, ¿no? Hoy en día nos acostumbramos a las calculadoras y pues si no tenemos una calculadora no somos capaces de hacer una operación simple, ¿no? Entonces es un problema complejo, pero muy válido lo que su aporte, Ana, y terminamos con Liliana y continúo con mi presentación. Muchas gracias. Liliana, le doy la palabra, la escucho. Tiene el micrófono apagado. Sorry. No hay Bueno, problema. muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo, bueno, coincido con algunas expresiones de los colegas. Suscribo lo que en el chat planteó Alicia Alderete, que no es ni inteligente ni artificial. Hay unos pobres que están llenando de datos un trabajo, podríamos decir, mal pago, casi esclavo. El problema ético, el problema político y el problema ambiental. Como dice Daompoli, estamos en una era en donde se maneja muchas cosas más graves que este enfoque del uso para el aprendizaje y la enseñanza o para resolver problemas. Por un lado, como directora de una revista, estamos, el Cardo de la Universidad Nacional de Entre Ríos, se está planteando que en los artículos y en las investigaciones se consigna qué porcentaje de consulta en la inteligencia artificial se ha hecho. Por el otro lado, la ilusión de creer que esto releva de un conocimiento. Para detectar los sesgos de la inteligencia artificial, podríamos decir que en general la tendencia es conservadora, porque lo que reúne es la producción mayoritaria y la uniformiza. Es decir, habría otras cuestiones para analizar, que es el borramiento de las marcas subjetivas en la escritura. Es muy interesante hacer esa experimentación, me parece a mí, para ver qué es lo que cómo transforma la IA un texto escrito por nosotros. Hay experiencias muy interesantes sobre, bueno, cómo detectar los sesgos. Los sesgos
se detectan con un conocimiento. Y esto es la ilusión que se está velando en esta andanada en este uso que hacemos todos de la inteligencia artificial, porque es un material que está disponible y más rápido. Eh, por el otro lado, a mí me parece que es importante, lo que me parece que más transforma, y esto sería lo más interesante para mí, del aporte de la inteligencia artificial, además de esta rapidez de esa consulta que nos puede brindar, pero que requiere un conocimiento sutil y atento, es la transformación de los modos de evaluar, de las prácticas evaluatorias. Acá nosotros tenemos que pensar de otro modo para pensar la evaluación. Hay muchos casos que he visto que son interesantes, cómo utilizan la inteligencia artificial en la evaluación. Esto dice en la Facultad de Medicina una materia tal, esto dice tal cosa la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los errores? ¿No? Me pareció eso, nada más. Muchas gracias. No, no, Liliana, muy, muy interesante su aporte. Hay un filósofo francés, que se me escapa el nombre, y él tiene, cuando nació o surgió la inteligencia artificial generativa, ¿no? En noviembre del 2022, en el 2023, él hacía un comentario muy inteligente, ¿no? Y decía cómo en el futuro la inteligencia artificial borraría esos trazos humanos, ¿no? En el lenguaje, ¿no? Muy propios, y hablaba como una cierta deshumanización en el lenguaje, ¿no? Y es como de las cosas que anunciaba y que hoy se están viendo. Muchas gracias, Liliana. Hay un comentario aquí de José, dice, yo quisiera comentar sobre la pregunta en qué caso la inteligencia artificial generativa podría apoyar el aprendizaje y en cuáles puede comprometerlo. Mi experiencia se centra en el nivel superior dentro de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Veracruzana. Por una parte, considero indispensable que la inteligencia artificial generativa en la búsqueda de materiales académicos. Por otra parte, considero que la inteligencia artificial generativa podría comprometer el aprendizaje cuando no hay un pensamiento crítico, es decir, un posicionamiento ante la información proporcionada. Gracias. Voy a continuar porque la verdad es que no he empezado mi tema, pero quería iniciar con esto porque quería escucharlos un poco, quería romper el hielo y quería, digamos, tener una perspectiva desde su experiencia, ¿no? Y eso me va a ayudar, digamos, para complementar mi presentación. Eh, Bueno, entonces, una pregunta, ¿me pueden contestar si están viendo la pantalla completa, limitaciones de la presentación? ¿Se ve Sí, perfecto? Sí, Vale. se ve bien. Listo. Entonces, mire, así varias cosas, ¿no? Una presentación de 1 hora y media, obviamente, que no puede responder a la pregunta sobre el uso, el impacto de la inteligencia artificial. Primero, porque es un tema muy nuevo, es un tema que cambia, es un tema complejo. Entonces, obviamente mi objetivo no es que salgan de aquí con un conocimiento amplio, simplemente es más como una discusión y la presentación de algunos puntos que pueden ser importantes, ¿no? Entonces, es algo muy, muy corto. Voy a tratar de hacer una presentación de algunos temas que yo considero son importantes y que me gustaría que ustedes, los que ya lo conocen, pues que lo vean de nuevo y los que no, pues que lo tengan en cuenta. Me gustaría iniciar con un tema importante y para mí es uno de los grandes problemas de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en cualquier área, ¿no? Particularmente en la parte de la educación superior y, bueno, educación general, educación superior y en la investigación, ¿no? Hay algunos elementos básicos y esenciales que yo considero que son importantes. Lo primero es la parte de qué es la inteligencia artificial, ¿no? Hay muchos conceptos, ¿no? Entonces, no hay una definición única. Esa es la primera idea. No existe una definición única, existen muchas definiciones. Si bien el concepto surge en el año 1956, se empezaron a hacer algunas definiciones. ah, bueno, hay definiciones enciclopédicas, definiciones clásicas.
Yo me quedo con la definición de Joshua Bengio, que es ahora que es un científico canadiense, que de hecho es el científico más citado en el mundo, y la define como es la capacidad de una computadora de comprender lo que está haciendo para cumplir sus objetivos. También está la definición de Ian LeCun, que es un amigo de él, que es de Francia y que era el encargado de la inteligencia artificial para Facebook hace algunos años. Y la define como la capacidad que tiene una máquina de percibir, de razonar, de planificar y de actuar. Hay otras definiciones mucho más modernas. Personalmente me gusta la definición del Parlamento Europeo porque es de las más aceptadas que hay y dice que la inteligencia artificial es todo sistema basado en programas informáticos que muestra un comportamiento que simula la inteligencia humana mediante la recopilación y el tratamiento de datos. Hay otras definiciones, bueno, ya ustedes pueden tomar la que mejor corresponda, la que mejor se adecue a ustedes o la que mejor entiendan. Yo la resumo en esta parte y es que eh, la inteligencia artificial es un sistema informático diseñado por humanos que permite a las máquinas comunicarse, realizar tareas y resolver problemas de forma autónoma a través de un sistema diseñado específicamente con datos, algoritmos y capacidad computacional de manera similar a como lo hacen los humanos, que es una definición que yo saqué de varios textos y creo que es mucho más amplia. Ah, Algo que me gustaría que ustedes tengan en cuenta y es que una cosa, el concepto de inteligencia artificial es un concepto muy amplio, ¿no? Entonces, hay varios conceptos al interior. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, es importante que sepan que este concepto es un paraguas, ¿no? Pero al interior hay otros conceptos, ¿no? Está el concepto de Machine Learning, aprendizaje profundo, está el concepto de Deep Learning, que es Machine Learning, es aprendizaje automático, Deep Learning, aprendizaje profundo, está la inteligencia artificial generativa y ahora está la inteligencia artificial agéntica y están los datos, que es toda la información con la cual se alimenta esto, ¿no? Entonces, eh, es importante saber que una cosa es el concepto de inteligencia artificial, que es simplemente lo que habla de cualquier máquina que puede realizar tareas similares a las de un ser humano, eh, inteligentes, entre comillas, pero al interior hay un mundo de conceptos que son diferentes, ¿no? Entonces, para resumir, la inteligencia artificial digamos, es el campo amplio de sistemas capaces de realizar tareas con inteligencia, ¿no? El Machine Learning es un subcampo de inteligencia artificial que aprende de patrones a partir de datos. Está el Deep Learning, que es un subcampo del Machine Learning basado en redes neuronales profundas. Está la inteligencia artificial generativa, que son los sistemas capaces de crear contenido nuevo como texto, como imágenes, audio, video, código, todo lo que hacen herramientas como el ChatGPT, como el Gemini, como el Grow, entre otros. Y está la nueva versión que se llama la inteligencia artificial agéntica, que ya son sistemas autónomos, más inteligentes o una inteligencia menos entre comillas y que ya pueden tomar decisiones propias, ¿no? Esta información no la voy a nombrar porque es muy amplia, simplemente, digamos, para que lo entiendan, ¿no? Cuando hablamos de conceptos como el Machine Learning, digamos, es cuando se usa la inteligencia artificial, digamos, para predecir cosas como el tiempo, la meteorología, digamos, cuando se clasifican los correos, por ejemplo, que los envían a spam porque tienen virus. Eso lo hace el Machine Learning. El aprendizaje profundo lo que hace, digamos, es mucho más, es diferente y lo que hace es que puede identificar, digamos, fotografías, puede identificar, digamos, cosas mucho más complejas. La inteligencia artificial generativa, que es la que surge, digamos, en noviembre del año 2022, es un poco diferente, ¿no? Y es la que genera nuevo contenido, ¿no? Entonces se llama generativa porque genera cosas nuevas, ¿no? De ahí el nombre. Y genera texto, digamos el ChatGPT, que ustedes ya lo conocen, está el Gemini o Gemini de Google. También pueden crear imágenes como el DALL-E. Hay otras aplicaciones que crean audio, como el Audio LM de Google. Otras que crean video, como el Runway de Gen 2. Ah, de igual forma, existen aplicaciones multimodales avanzadas, digamos, los que tienen acceso
por suscripción al ChatGPT 5, que son capaces, digamos, de hacer toda esta información en una sola herramienta. Ahora, la inteligencia artificial agéntica, que es otra, digamos que es la nueva versión mucho más avanzada y que es la que está causando mucho problema, sobre todo con la parte de los empleos, es un concepto, como ya lo decía, reciente, pero es una herramienta que toma decisiones por sí sola, ¿no? Uno simplemente le da una pregunta y ella misma es capaz de trabajar porque tiene acceso, digamos, ya lo vamos a ver, tiene acceso a su correo electrónico, tiene acceso a su computadora, a sus documentos, puede acceder a Internet, a bases de datos. Entonces es una herramienta que hace muchas funciones. Usted simplemente le hace una pregunta y ella hace el resto y le da y le da, le da el trabajo ya realizado y lo puede hacer, digamos, 24 horas sobre 24 horas, ¿no? Ah, ¿Cómo funciona la inteligencia artificial agéntica, ¿no? Entonces, entiende el objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted dice, bueno, quiero preparar una revisión bibliográfica sobre cualquier tema, ¿no? Entonces, lo que hace es que esta herramienta al interior, digamos, de una plataforma como ChatGPT, digamos, busca las fuentes, filtra las más relevantes, las resume, comparte las ideas, detecta los vacíos de investigación, usa herramientas al interior, digamos, y puede navegar, digamos, obviamente, como ya lo decía, por internet, puede leer archivos, puede analizar tablas, editar documentos, puede, obviamente, revisar los resultados, hacer ajustes, y entregarle, obviamente, al final un resultado, ¿no? Entonces, es una nueva versión de la inteligencia artificial, ya no generativa, que es más de cuestión de texto, sino que esta es una herramienta que digamos es un asistente que le hace el trabajo completo y que le puede trabajar, digamos, 24 horas sobre 24 horas. Las ventajas: trabaja sola, tiene iniciativa, aprende por sí misma, entiende el lenguaje humano y se especializan, ¿no? Tiene, digamos, varias aplicaciones al interior, unas hacen unas tareas y otras cumplen otras y al final, pues obviamente le entregan un resultado. Las desventajas: los sesgos, pueden elegir fuentes poco confiables, pueden malinterpretar una instrucción, puede inventar datos si no se les exige citar fuentes, puede tomar una acción incorrecta, perdón, puede tomar sí, una acción incorrecta si se le dan demasiados permisos y puede confundirse en tareas muy largas, ¿no? Entonces, eh, qué pena, o sea, estamos hablando de inteligencia artificial, hay muchos conceptos, ya vimos varios, pero quiero que se queden con dos. La inteligencia artificial generativa, que es de la que se ha venido hablando, que es obviamente la del ChatGPT, la que le genera texto, la que le genera ideas, la que le hace resúmenes, pero hay una nueva versión que se llama la inteligencia artificial agéntica, que por lo general es por suscripción, no hay una versión gratuita. Si ustedes tienen acceso a una versión pagada de suscripción de inteligencia artificial, digamos, este es cuando ustedes abren la versión pagada, lo que ven es así, y ahora hay una que se llama así Agente, de hecho se llama nuevo porque es muy reciente, y usted lo que hace es que entra ahí y luego, digamos, le ofrece todo un portafolio, ¿no? Esta herramienta entra a su correo, entra a su calendario, a varios calendarios, puede tener acceso a su computadora, a toda la información que usted tiene y obviamente, pues, que es mucho más compleja, pero hay unos riesgos, ¿no? Entonces, en conclusión, cuando hablamos de inteligencia artificial, es un término paraguas. Al interior hay conceptos como el machine learning, el deep learning, la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial agéntica, que es mucho más autónoma, ¿no? Y es ahí donde digamos, se presentan los problemas, ¿no? Que de pronto vamos a ver ahora. Entonces, otra cosa que es muy importante a nivel de conceptos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. No, doctor. No hay ningún problema. Entonces, para mí es importante, ¿no? Para mí es muy importante que esto lo sepamos, ¿no? Entonces, inteligencia artificial es un concepto muy amplio. Al interior hay varios subcampos, pero hay dos conceptos muy importantes. La inteligencia artificial generativa, que nace en el 2022 hasta ahora, y la nueva, que es la inteligencia artificial agéntica, que tiene, digamos, mucho más poder y que definitivamente es la que está cambiando sobre todo la parte de los trabajos, ¿no? A la que está dejando sin empleo a millones de personas, ¿no? Hay varios modelos y asistentes de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no todos son iguales. La mayoría tiene una versión gratuita, pero las versiones gratuitas son muy limitadas, ¿no? Y de ahí el gran problema que yo veo
es que esas herramientas, digamos, la gente que tiene, que se puede pagar, se puede permitir, digamos, una suscripción, obviamente que tiene muchas más ventajas que aquellos que no lo tienen, ¿no? Y esto obviamente eh, hace que la barrera, perdón, que se crezca esa línea, ¿no? Entre países bueno, países ricos y países, digamos, en desarrollo. Y bueno, ya lo saben, hay varios modelos, el ChatGPT de OpenAI, el Gemini de Google, el DeepMind, el Stack Cloud de Anthropic, que es de los mejores, o al menos de los más éticos. Ah, está Copilot de Microsoft, está XAI de Meta, está Anthropic también de Grow, está DeepSeek, que es la versión china. Bueno, ustedes obviamente, pues, u- imagino que están más acostumbrados al ChatGPT o a Gemini o a algunas versiones gratuitas. Si tienen la versión pagada, pues digamos que la pueden explotar mejor. Algo que para mí es importante que ustedes conozcan y es la pregunta que nos hacemos es ¿de dónde sale esta información? ¿No? Entonces, digamos, una herramienta de inteligencia artificial, digamos, tiene millones y millones de datos, ¿no? Pero esa información por lo general sale de cuatro cosas. Sale de algo que se llama el Common Crawl, que es una ONG que lo que hace es que coge toda la información que está en línea en Internet y la lleva a una base de datos y la comparte gratuitamente. Está la web indexada, digamos que es cuando usted va a Google, hace una búsqueda y todo lo que está en Google aparece ahí. La web no indexada, que es la que no está en Internet, digamos como los artículos de las bases de datos, otras informaciones, digamos que son privadas, que son los datos privados. Entonces, digamos, toda esta información es la que alimenta este tipo de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Eh, Eso no lo voy a explicar, pero sí me gustaría, hay un capítulo de un libro que salió recientemente mío que se llama Integración y puntos de encuentro entre la inteligencia artificial, las ciencias sociales, las ciencias humanas, una mirada desde la literatura académica. Y yo en este capítulo lo que yo explico es que, o trato de explicar, es que el concepto de inteligencia artificial es un concepto que está muy relacionado con las ciencias sociales y las ciencias humanas y no necesariamente con la ingeniería. ¿Por qué? Porque varios investigadores han tratado de identificar, digamos, que ya desde la mitología, desde los periodos de los autómatas, aún los filósofos, digamos, han hecho aportes importantes al concepto de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no lo voy a explicar, pero simplemente se los presento, ¿no? Ah, si desean, simplemente pueden ir digamos, leer ese es el título que está acá, el capítulo. De aquí lo más importante es esto, ¿no? Saber que el concepto de inteligencia artificial, digamos, se empieza a originar, a materializar en 1943, digamos, cuando se crea la primera neurona artificial y en 1950, ¿no? Cuando, cuando Turing, digamos, y se hizo la pregunta si las máquinas podían pensar en un artículo, y él ya en 1956, en una conferencia en Estados Unidos, se usa el término por primera vez en la literatura científica, ¿no? Ah, Ahora, la inteligencia artificial en datos reales, que para mí es importante, ¿no? Eso es importante que ustedes lo sepan. Los modelos que conocemos hoy en día no es que sean los únicos, ¿no? De hecho, si ustedes miran esta información, hay una herramienta en Internet que se llama, no, perdón, una herramienta no. Hay un sitio web que se llama Epoch, que es un sitio, o es el mejor en cuestiones estadísticas sobre inteligencia artificial. Se los dejo por si lo desean explorar. Pero lo interesante de esto es que hay que entender que los modelos de inteligencia artificial no son nuevos. De hecho, desde 1950 hasta la fecha se han creado más de 2.600 modelos. El primero nace en 1950 y ustedes pueden ver que desde el 50 hasta el 2010 pues fueron muy pocos. Fue sobre todo en el 2010 con el Deep Learning cuando digamos, surgen este gran número de modelos de inteligencia artificial. Luego, digamos, en los próximos años, digamos, particularmente en el periodo del 2005 al 2022, en esos 17 años, digamos,
fue el periodo donde más, digamos, tuvo un incremento, particularmente desde el inicio de la inteligencia artificial generativa. Y en los últimos 3 años, pues obviamente también ha habido un incremento importante, ¿no? Como ya saben, pues, los más importantes está ChatGPT, está el Gro, está Llama, entre otros. Ah, Algo que ustedes decían, y esta parte sí es importante que la tengan en cuenta, la inteligencia artificial impacta todo, pero también, además de los riesgos, lo que poco se habla es el valor que tiene a nivel de consumo de electricidad, ¿no? Entonces, se dice que digamos, para entrenar un modelo de inteligencia artificial como el ChatGPT 4, digamos, tuvo un consumo eléctrico de 50 a 60 millones de kilovatios, lo cual tiene un precio más o menos entre 6 y 7 millones de dólares únicamente para el entrenamiento, ¿no? Igual, pues, estos sitios, digamos, esas plataformas, pues siguen funcionando y por lo tanto siguen consumiendo energía, ¿no? Se estima que para los próximos años, digamos a partir de 2026, 2028, los grandes modelos, entrenar un modelo de inteligencia artificial como ChatGPT, entre otros, puede costar entre 800 y 1.000 millones de dólares, ¿no? En electricidad, ¿no? Únicamente pues como para mirar el precio de la electricidad que esto puede consumir, ¿no? Entonces, esos son conceptos, obviamente que es, obviamente que es una manera muy rápida, ¿no? de explicar porque no tengo mucho tiempo, pero son conceptos, hasta aquí la primera parte, ¿no? Son conceptos que para mí es importante que ustedes tengan en cuenta que inteligencia artificial es más allá de un concepto, ¿no? Hay un mundo de información al interior y a veces es muy complejo entenderlo, mm, pero es importante sobre todo diferenciar, ¿no? Diferenciar y tener en cuenta estas dos últimas tendencias, ¿no? La generativa y la agéntica, ¿no? Que es la que está transformando el mundo, y tener en cuenta, obviamente, que esos modelos, si bien no son nuevos, obviamente fue a partir de 2022 donde ha habido una gran explosión, y obviamente, pues sí, son las grandes empresas privadas y los grandes países ricos los que tienen, digamos, el, el, el 70% de los modelos de lenguaje están basados en Estados Unidos. El 6% se dice que está en China y otra parte pues en Europa, ¿no? Entonces, hay una hegemonía obviamente de los países ricos, y más allá de esto es el impacto a nivel, no solamente a nivel educativo, a nivel laboral, pero también a nivel de consumo de electricidad, ¿no? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta acá o podemos pasar al punto número 2. Ok, bueno. Bien, ahora algo que para mí es uno de los grandes problemas, ¿no? Mi formación es sobre todo en la parte, todo lo que tiene que ver con comunicación científica, comunicación académica, y yo creo que para mejor entender cómo la inteligencia artificial, la generativa particularmente, está impactando esto, hay que comprender o desintegrar o desmitificar mejor esos tres términos, ¿no? Una cosa es la educación a nivel general, otra cosa es la educación superior y otra cosa es la comunicación científica. Cuando uno, digamos, comprende estos tres conceptos, uno, digamos, se da cuenta de que es importante diferenciarlos porque el impacto no es el mismo y porque las partes implicadas no son las mismas, obviamente. Entonces, en ese orden de ideas, una cosa es el concepto, digamos, educación, que sería como el concepto general. Otra cosa es la educación superior, que digamos sería como un subcampo, y otra cosa es la comunicación científica, que sería, digamos, que haría parte de la educación superior, pero que es mucho más especializada, ¿no? Entonces, ¿qué son y cómo relacionar estos conceptos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del impacto de la inteligencia artificial en la educación, hay que entender que la educación hace referencia a toda enseñanza y aprendizaje organizado, ¿no? Desde preescolar hasta la secundaria, formación profesional continua, comunitaria o informal. Entonces, digamos, los que están aquí, que trabajan con escuelas, con secundaria o con básica, entonces, digamos,
ustedes hacen parte, digamos, de esa comunidad que se ve afectada, ¿no? Tanto ustedes como los estudiantes, ¿no? La educación superior es un subconjunto de la educación impartida por instituciones postsecundarias con misiones que abarcan particularmente la enseñanza y la investigación y la comunicación científica o académica. Yo uso el término comunicación científica, pero la traducción literal sería comunicación académica por Scholarly Communication en inglés, que es el sistema, digamos, que produce, evalúa y difunde el conocimiento como manuscrito, revisión por pares, flujo de trabajo editorial, ¿no? En esta parte hago una salvedad, ¿no? Cuando hablamos de comunicación científica, la comunicación científica tiene dos partes. Una informal, que es todo lo que hacemos, digamos, sin una revisión por pares, ¿no? Lo que estamos haciendo en este momento, eso hace parte de la comunicación científica informal. Y está la formal, que es toda información que ha sido enviada para que sea revisada y luego publicada y que tiene un proceso, obviamente, más serio. Y que se llama revisión por pares, ¿no? Pero todo eso es parte de la comunicación científica, ¿no? Ahora, ¿cómo está impactando la inteligencia artificial cada uno de estos campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de la educación, ¿no? Tutorías con inteligencia artificial adaptadas automáticamente al desempeño de los alumnos, que es lo que hacen, digamos, que son de las cosas positivas, ¿no? De las cosas positivas, por ejemplo, hay profesores, digamos, que tienen estudiantes con algunos problemas de aprendizaje y definitivamente una herramienta de inteligencia artificial, digamos, podría ayudarle, digamos, a generar digamos, material que se puede adaptar a necesidades específicas, que son de las cosas, digamos, positivas de esas herramientas. También asistentes, digamos, para la redacción. También se usan la parte de la educación, generadores de planes de clases y materiales diferenciados para estudiantes de diferentes niveles, tablas con inteligencia artificial que detecten ausentismo o caídas de rendimiento para intervenir al tiempo, pero sobre todo lo que tiene que ver con material pedagógico, ¿no? Yo creo que esto se utiliza mucho en la parte de educación general, sobre todo la básica primaria. Los riesgos éticos, los sesgos y equidad, privacidad, especialmente con menores de edad, explicabilidad en decisiones de alto impacto, reducción del rol de los profesores, ¿no? Que es el temor de muchos, ¿no? El temor de muchos es que digamos, llegará el momento en que esas herramientas sean tan buenas que pues, simplemente las escuelas o las universidades, sobre todo las privadas, que simplemente pues, van a reducir, digamos, el personal. Con respecto a la educación superior, entonces, los usos son un poco diferentes, son más con respecto al uso para la asistencia de redacción, ensayos, resúmenes, crear bibliografías, acceso a subtítulos y traducciones en tiempo real para clases y seminarios, que es lo que muchas herramientas las hacen. Por ejemplo, Zoom hace ya una traducción simultánea con inteligencia artificial. Vigilancia de exámenes a través de monitoreo automatizado, algunas universidades lo hacen, admisión con modelos de clasificación o priorizan expedientes, digamos, de los estudiantes, apoyo a la investigación a través de la generación de ideas. Y los problemas éticos, los sesgos en los modelos de admisión, obviamente la integridad académica, la vigilancia invasiva como uso de cámaras que pueden vulnerar la privacidad, brechas digitales e institucionales como el acceso desigual a herramientas de inteligencia artificial, lo que ya veíamos, falta de políticas claras sobre el uso responsable de la inteligencia artificial, ¿no? Y con respecto a la comunicación científica, por lo generalmente se usa para edición lingüística, sobre todo para la parte de las traducciones, ¿no? Quienes publican, por lo generalmente, antiguamente, digamos, cuando uno quería publicar una revista de alto impacto, la mayoría son en inglés y hacer una traducción era muy costoso. Entonces, esas de las ventajas que tienen esas herramientas es que, digamos, hacen traducciones muy buenas, sobre todo herramientas como el ChatGPT. Sin embargo, el problema de esto son los sesgos, ¿no? Que cuando uno, digamos, hace una traducción, en ocasiones estas herramientas que detectan inteligencia artificial las toma como si fueran generadas como si esa información fuese creada por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas herramientas fueron entrenadas en un lenguaje, sobre todo con el inglés, y por lo tanto hay muchos, digamos, términos que no los conoce y utiliza, digamos, cuando hace la traducción, utiliza términos muy propios de la herramienta, ¿no? Y esto hace que
cuando se pase por el detector, lo toma como si fuera hecho por una inteligencia artificial y genera lo que llaman un falso positivo, ¿no? Que es, digamos, de las grandes ventajas que tienen esas herramientas. Para el soporte editorial, revisión por pares, ¿no? Ya sabemos que muchas revistas académicas utilizan, digamos, herramientas de inteligencia artificial para hacer un análisis general antes de enviarlo a evaluación por pares. Y también he sabido que muchos pares evaluadores hacen una revisión general con inteligencia artificial, lo cual es en su mayoría prohibido, pero igual lo hace. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí, no? Que hay tres conceptos, ¿no? Entonces, una es la educación general, particularmente la básica, la secundaria, la educación superior a nivel universitario y la comunicación científica, que es más relacionado con todo lo que tiene que ver con publicación, con investigaciones, que digamos tiene bueno, que es un aspecto diferente, ¿no? Sobre todo porque entra lo que tiene que ver con la revisión por pares y allá entran las revistas y, bueno, obviamente el rol de las revistas en la inteligencia artificial, pues obviamente que es diferente. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde estoy yo? ¿En cuál de estos tres campos me encuentro actualmente? Y, bueno, ¿cuál de esos tres campos representa mejor mis inquietudes frente al uso de las herramientas de inteligencia artificial? Am, Ahora, ¿qué es importante saber? ¿Quién es responsable por los errores generados por ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, ahora, cuando se habla de educación superior, particularmente de todo lo que tiene que ver con publicación científica, en el mundo hay tres organizaciones. El primero es el Comité Mundial de Médicos Editores, el otro es el COPE, que es el Comité de Ética, y el otro es la Asociación Mundial de Médicos Editores, y digamos son quienes, eh, digamos, han tomado la vocería, ¿no? Y han dicho obviamente que, digamos, este tipo toda información generada con inteligencia artificial tiene algunas limitaciones y piden tres cosas importantes de carácter obligatorio: declarar el uso de inteligencia artificial con el nombre específico de la herramienta, la versión y el propósito, que es lo que ya piden muchas revistas, algunos profesores también lo piden. Verificar manualmente cada texto, referencia o resultado que haya sido creado con inteligencia artificial y dejar constancia de que toda decisión desde el inicio hasta las conclusiones de cualquier trabajo de investigación corresponden al trabajo y juicio humano y no al de una herramienta de inteligencia artificial. Obviamente, estas políticas existen. ¿Por qué? Porque obviamente pues tienen que ver con los productos de investigación y obviamente el impacto es mayor. Ahora, es que este tipo de políticas deberían establecerse en escuelas, en colegios, en universidades. La pregunta es muy válida, ¿no? La respuesta es, en este momento no hay políticas establecidas 100%. La UNAM ha venido trabajando algunas políticas, muchas universidades, pero no hay políticas en este momento reales, concretas, que le permitan, digamos, o que permitan a un profesor decir, esas son las políticas de mi universidad y esto es lo que usted puede y no puede hacer. Entonces, es un gran problema para los profesores, para los investigadores, para los estudiantes. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo usa ese tipo de herramientas y no hay una política clara, específica, digamos, que le permita saber qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Entonces entra ahí un juicio de conciencia muy personal y al final pues uno es el que decide qué hace y qué no hace, ¿no? Am, Ahora, ¿hay alguna pregunta hasta acá? No, por el momento no. Perdón, me salí del texto. Bien, bueno, entonces hay tres cosas, sobre todo que quería hablar un poco, la parte de los conceptos de inteligencia artificial, ah, y luego, perdón, y luego vimos esto que para mí es muy interesante, ¿no? Hay que hacer una diferencia entre educación superior, inteligencia artificial, perdón, y comunicación científica, porque son conceptos diferentes y porque las partes implicadas son diferentes. Entonces, por ejemplo, eh, no es lo mismo, digamos, el uso de la inteligencia artificial en los profesores en una escuela. ¿Por qué? Porque es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque obviamente si un estudiante
si un estudiante es menor de edad, obviamente que eh, puede tener, digamos, o hay mayores preocupaciones a la hora de usar ese tipo de herramientas, ¿no? Ustedes saben, han habido casos de suicidio, ¿no? De jóvenes que se suicidaron simplemente porque una herramienta le dijo, una aplicación de inteligencia artificial le dijo que se suicidaron, ¿no? Entonces, cosas así, cosas que son mucho más delicadas. Entonces, no es lo mismo un profesor que tiene un grupo de estudiantes de básica, secundaria, niños o adolescentes que están utilizando la inteligencia artificial a un estudiante, perdón, a un profesor de una universidad que trabaja con pregrado, posgrado o investigadores, porque el impacto no es el mismo, la forma de utilizarlo no es lo mismo y las leyes no son las mismas, pero el problema es el mismo. Son muy pocas las políticas y son muy pocas las leyes. Y al final, pues somos nosotros los que al final pues, terminamos, somos los que decidimos, ¿no? ¿Qué hacemos y qué no podemos hacer, ¿no? Y algo que también yo creo que es importante que sepamos es, bueno, cómo se están integrando esas herramientas en la comunicación científica, ¿no? No únicamente en la educación superior, sino en todo lo que tiene que ver con investigación en las universidades, con publicación, ¿no? ¿no? Entonces, yo escribí un artículo con dos investigadores, la doctora Estela Morales de la UNAM y un colega de aquí de la Universidad de Ottawa, sobre cómo está siendo integrada la inteligencia artificial en la comunicación científica, en la comunicación, en la publicación científica. Es de los pocos artículos que hay. Y los resultados fueron los siguientes, ¿no? Entonces, la integración de la inteligencia artificial, particularmente la generativa, en la investigación y la publicación científica, se está integrando, pues, ¿para qué? Para traducir, para redactar y editar artículos científicos, para agilizar el proceso de revisión por pares, para establecer políticas o directrices para la regulación del uso de inteligencia artificial, para alfabetizar o informar sobre la inteligencia artificial desde bibliotecas académicas, los riesgos y los desafíos en el uso de estas herramientas a la hora de utilizarla, sobre todo en la investigación y la publicación científica. Los riesgos son los mismos, ¿no? Relacionados con los sesgos, con el plagio, con la autoría, dificultad de las revistas y los revisores para detectar contenido realizado con inteligencia artificial. Ese es un problema mayor, ¿no? Hay un problema grande a la hora de detectar. ¿Por qué? Porque muchos de esos investigadores tienen acceso a una herramienta de suscripción y porque ahora hay herramientas de inteligencia artificial que no solamente generan texto, como el ChatGPT, y que le pueden crear un artículo, sino que hay otras herramientas que lo que hacen es que le humanizan el texto. Entonces, lo que hacen es que cogen el texto que le generó la herramienta de inteligencia artificial, se lo humaniza como si fuera hecho por un ser humano y se lo hace indetectable ante una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, es un problema muy, muy grave y esto hace de que el contenido sea cada vez más difícil de detectar, aún para las revistas académicas, ¿no? Bueno, y falta de políticas aceptadas y estandarizadas en el uso de la inteligencia artificial. Esta parte es muy interesante. ¿Cuáles son las partes implicadas? Entonces están los investigadores o los usuarios, es decir, todos nosotros, quienes empleamos las herramientas, las revistas y los editores, obviamente, los revisores, obviamente, porque son quienes son el filtro, ¿no? A la hora de evaluar una investigación antes de ser publicada. Las revistas y los editores, obviamente, pues porque son los responsables de la revista. Las bibliotecas académicas, porque son, digamos, quienes tienen esa función transversal en las universidades. Y otras partes implicadas como los financiadores, los gobiernos, las asociaciones y los comités académicos. Perdón. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, escriban en el chat una pregunta. Bien pueda. Ujú. Voy a ver que me salí de... Ok. Bien. Liliana Petrucci hizo una pregunta, ¿no? Sí, 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 Bien pueda. me interesaba conocer si podía precisar un poquito cómo funciona la revisión por pares. Ujú. Sí, claro. La revisión, es decir, ¿cómo funciona con la inteligencia artificial o cómo funciona en el Sí, proceso de la... cómo funciona, no, Ajá. porque es el sistema de doble ciego, ese Ujú. es el que usamos, Sí, pero sí. la inteligencia artificial. Sí, se usa algunas, de hecho ya las grandes revistas, sobre todo como Springer, The Nature,
Taylor and Francis y Sage, digamos, ya han establecido políticas claras. Cuando usted publica una revista de esas editoriales, ya dicen, los revisores, para revisores le dicen a uno, está prohibido utilizar o revisar el artículo. Ahora, ¿cómo se usa? Depende, ¿no? Digamos, yo la usé una vez, me pidieron el favor que revisara un artículo en que era en inglés, pero en inglés británico, y habían, digamos, unos conceptos que no eran muy claros. Entonces yo lo traduje para tener una idea mejor traduje un párrafo, obviamente, porque hay un problema ético, ¿no? Primero, yo no puedo poner el documento en una herramienta de inteligencia artificial, porque obviamente todo lo que yo ponga en una herramienta de inteligencia artificial, ellos lo cogen para ellos y lo usan para entrenarse. Entonces, por lo tanto, yo estaría poniendo todo el producto de alguien, por lo tanto es ilegal, no es ético. Esa es la primera norma, ¿no? Yo no puedo utilizar como revisor, porque si utilizo una herramienta tendría que poner el documento del investigador, y lo que hago es que yo le doy acceso a esa herramienta de toda esa información para que se entrene, y por lo tanto pues yo no tengo ni la autorización ni el permiso. Lo otro es que esas herramientas, digamos, muchos lo usan para traducir, sobre todo cuando a uno le piden que traduzcan un idioma que es su segundo o tercer idioma, eh, que puede ser hábil, pero yo prefiero utilizar Deep Learning porque no es inteligencia artificial. También para revisores muchos lo usan, digamos, para hacer un análisis general, ¿no? Entonces lo que hacen es que cogen el documento, se lo ponen a la inteligencia artificial y le dicen, hágame una revisión de la metodología y revíseme si la metodología es consistente, ¿no? Entonces, luego, a la hora de hacer la revisión, pues yo sí digo, pues ChatGPT le puede decir, es consistente, no es consistente, obviamente le da su opinión, luego yo hago la comparación, ¿no? Entonces, hay muchas formas de utilizarla, ¿no? Por ejemplo, otra forma es que los resultados, ¿no? Entonces, a veces hay muchos resultados que visiblemente son muy grandes, y yo simplemente lo que podría hacer es que le podría pedir a la herramienta que me haga un análisis si hay algún error. Obviamente que sí, que esa herramienta tiene más precisión que un ser humano. Así se puede equivocar, pero en términos digamos, de todo lo que tiene que ver con análisis matemático, de números, obviamente que se va a equivocar menos que uno. Entonces, se usa, digamos, para este tipo de cosas, y el riesgo es sobre todo el hecho de que yo le dé la información que no es mía, ni de la revista, que es del autor, y que se la regale, digamos, se la ponga en una herramienta que se la va a coger y se la va, obviamente, a absorber para su entrenamiento, y esto es ilegal en ese orden de ideas, ¿no? Y no hay regulaciones, ¿no es verdad? Es decir, son Ah, muy, Son muy, es son muy un pocas. Actualmente yo estoy trabajando tenebroso. en un artículo que está en un capítulo del libro, y es sobre las políticas en el uso de imágenes y gráficas para todas las revistas de la UNAM. Es un trabajo que estoy haciendo y ya salieron los resultados, y fueron muy interesantes porque solamente el 10% tienen más o menos políticas, y hay revistas que no tienen ninguna política. Entonces es interesante de ver cómo algo tan importante, pero tan grave al mismo tiempo, no tiene ningún tipo de políticas serias, ¿no? Y es complejo, ¿no? Es complejo, pero la respuesta es que es una herramienta que avanza mucho más rápido que nosotros, y que en mi caso, que yo trabajo en esto, a veces dejo de leer una semana y me pierdo porque ya hay cosas nuevas. Entonces es muy complejo, es muy, muy complejo, y personalmente yo no sé para dónde vamos, pero sí es un problema muy, muy grave, lo que está pasando con ese tipo de herramientas. Liliana, qué pena, gracias. Doctor, Bien, pues, si nos permite, la ujú, maestra Dalia quiere leer algunas preguntas que han realizado los participantes que claro, bien están en puedo. YouTube Sí, para sí, que podamos listo. escucharlos, ¿no? Un Ujú, poco. Sí, Gracias. bueno, Yareni de YouTube pregunta, y bueno, inicia comentando que en un escenario donde la IA generativa puede ser vista como una amenaza a la integridad académica y donde incluso investigaciones sobre deterioro cognitivo han sido redactadas, ¿cómo deberían las instituciones científicas y educativas establecer marcos éticos que protejan la confianza pública sin frenar la innovación? ¿Qué prácticas deberían adoptar investigadores e investigadoras y estudiantes para demostrar autoría legítima cuando usan inteligencia artificial? ujú. ¿Y cómo deben actuar universidades y revistas
ante acusaciones de fraude o redacciones o retractaciones científicas? Bueno, es una pregunta, bueno, son tres preguntas en una. El problema es que el mundo actualmente trabaja en políticas, ¿no? Digamos, estoy en Canadá, Canadá es de los países, o al menos Joshua Bengio, que es el número uno del mundo, está acá y trabaja en políticas. Y pese a ese avance que hay acá, es muy pocas las políticas que hay en las universidades. Entonces, la respuesta es, no hay políticas, hay muy buenas ideas, hay muy buenos proyectos, pero no hay políticas por lo mismo, porque es una herramienta que avanza tan rápido, pasamos de la generativa a la géntica y aún no entendemos la generativa, ya estamos en otra versión. Entonces, el mundo actualmente trabaja en políticas, ¿no? De hecho, la gran parte de la literatura y la gran parte del financiamiento mundial es sobre las políticas, pero el problema de las políticas es que, bueno, se los quería explicar, pero por cuestión de tiempo, las políticas se enfocan en la ética, en la concepción de una herramienta. Una cosa es cuando yo concibo una herramienta de inteligencia artificial como el ChatGPT, entonces esas políticas lo que quieren hacer es que esas herramientas se generen con unos fundamentos éticos de transparencia, de equidad, obviamente que se eviten los sesgos. Entonces, esas son las políticas, pero no se trabaja sobre las políticas para los usuarios de esas herramientas. Ese es el problema. Entonces, las grandes políticas y los grandes marcos, ¿por qué la gente dice es porque estamos esperando que salgan las políticas? Han habido algunas políticas, bueno, de algunos países en Europa sobre todo, pero no ha habido nada concreto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo propongo? La alfabetización en inteligencia artificial y algunos cursos transversales. Por ejemplo, los cursos que yo he dado, que estoy creando con la UNAM es eso, ¿no? Es crear cursos transversales. Yo pienso que es de las mejores ideas para mí personalmente es crear cursos transversales para todo tipo de investigadores, profesores que, digamos, puedan recibir alguna información a nivel de de qué es, cómo funciona y, bueno, cómo las utilizo, porque sí hay una manera ética, no tengo tiempo ahora de explicarlo, pero sí hay una manera, digamos, ética de utilizarlo. Por ejemplo, eh, yo lo utilizo para crear SQL, es decir, yo cojo, yo tengo acceso, digamos, a las bases de datos, a WOS o a Scopus, y lo que hago es que voy a ChatGPT, le digo que me cree un SQL, es decir, un query, y ese query sobre un tema en particular, yo lo cojo, lo pego, lo llevo a la base de datos y me da toda la información científica sin ningún tipo de error, ¿no? Esa es otra forma que yo se lo explico. Entonces, digamos, ese tipo de formaciones es la que debería crearse. Ahora, obviamente de que es muy válido la pregunta cuando dice de que cómo, o sea, cómo, eh, cómo a crear marcos sin parar la innovación. Yo pienso que sí se puede hacer, porque es que lo que se está pidiendo es que seamos transparentes, lo que se está pidiendo es que las usemos, pero que potencialicemos esa herramienta, porque tiene muchos beneficios, obviamente, pero si a uno no le explican qué es, cómo funciona, obviamente pues que va a ser es muy complejo, porque si los profesores no entienden, obviamente que los estudiantes tampoco, ¿no? Entonces, es un problema complejo, pero yo pienso que sí. Para mí la mejor idea es empezar a formar sobre alfabetización en inteligencia artificial y, no sé, con impacto en investigación, en educación superior, independientemente del tema, ¿no? Bueno, y en ese sentido, eso ya es de parte mía, Ujú, ¿cómo hacer con el asunto de que avanza esto tan rápido ujú. que si nos dan un curso sobre el tema de uso ético, pues a la siguiente semana tal vez esto pierda cierta ¿Verdad? vigencia, ¿no? Sí, Entonces, en ese sentido, o sea, ¿qué hacer en ese caso? Porque igual uno, si no leyó el no. artículo que salió ayer, ya está un Pues, poco... es decir, no, fui un poco exagerado cuando dije, pero qué pena. Respondo antes a la pregunta de las revistas. Sí, las revistas, digamos, están enfrentando problemas graves, sobre todo porque a veces llegan información, bueno, yo trabajo con una revista y a veces uno lo pasa por algunas herramientas y dicen, sí, cierto porcentaje fue creado, pero en el curso que yo di hicimos una evaluación de 10 herramientas y nos dimos cuenta que al menos casi todas tenían un 30-40% de error. Entonces, eso es lo primero, es muy delicado. Lo segundo es que muchos investigadores de varios países lo que están haciendo es que cogen artículos ya publicados en chino, en árabe, en otro idioma, y lo que hace es que lo traducen al español o al francés o al inglés y lo republican, ¿no?
y obviamente pues que son cosas que hemos empezado a detectar y las revistas en esto pues obviamente están empezando a ser no drásticos, pero sí a tomar medidas, obviamente porque hay un riesgo grande, ¿no? Con respecto a la pregunta, sí, yo pienso que es decir, la ética, obviamente hay un valor universal, o sea, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Son valores que uno sabe. Yo pienso que en este concepto es ser transparente, ¿no? O sea, si usted su trabajo, si usted empieza a crear conciencia a los estudiantes de, mire, utilícela para esto, mire los beneficios, pero no la utilice para reemplazar sus ideas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy proponiendo a los programas de doctorado que antes de que la tesis sea aceptada, al estudiante se le pida que haga una defensa oral, no la defensa como tal, pero sí una defensa donde explique y donde se le hagan preguntas para saber si realmente él escribió su tesis. Porque hay problemas muy serios. La semana pasada revisé una tesis de doctorado de las referencias bibliográficas y el 50% habían sido creadas con inteligencia artificial. Entonces, y eso pasa en todas partes. Entonces, es un problema muy serio, muy grave y no sé, yo a veces me siento maniatado porque, pues, o sea, es mi tema, pero veo que las universidades están haciendo muy poco, porque es un problema, es un problema es muy complejo, pero que avanza muy rápido y a veces también es problema de presupuesto, ¿no? Y no a todo el mundo, digamos, le gusta este tipo de temas, ¿no? Pero bueno, gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues qué pena, ya se cumplió. Yo tenía, digamos, otras preguntas para terminar, pero pues no sé, ya se cumplió la hora y media. Es decir, antes, sobre todo, la idea de esto es esos tres puntos, ¿no? Es simplemente dejarles como la idea de que es un tema muy complicado, muy complejo, que evoluciona muy rápido, que no es solamente decir inteligencia artificial, sino que al interior de esto es una caja Pandora, hay muchas cosas y es muy complejo identificar qué es cada uno de esos conceptos, para qué sirve, pero sí es importante saber que definitivamente eso está transformando y lo va a seguir transformando todos los campos, todas las áreas, sobre todo la parte de la educación, la parte de la investigación, que hay riesgos muy graves, sí, definitivamente muy graves, sobre todo porque hay herramientas que le generan el documento completo, otra que se lo humaniza y que se lo hace indetectable y va a ser muy complejo, sobre todo lo que tiene que ver con, no sé, trabajo de investigación, no sé, de curas o cosas así, que son mucho más complejas, todo lo que tiene que ver con medicina, ¿no? Y lo otro es con la parte de los empleos, ¿no? Sobre todo la parte estaba viendo hace poco un documental de cómo la gente de Filipinas, de India, toda esa gente joven que es empleada por países ricos, cómo están perdiendo los empleos, porque obviamente pues ya la inteligencia artificial agéntica pues simplemente hace el trabajo de 10 personas en menos tiempo y de manera gratuita, ¿no? No gratuita, pero pues la herramienta no vale nada, ¿no? Pues son 20, 25 dólares. Entonces, o sea, el impacto es muy grande, el impacto es en todas las áreas, en todos los campos, y es más la invitación a tomar conciencia, ¿no? A tomar conciencia de qué estoy haciendo yo, cómo me estoy formando, o sea, invitarlos a leer, a formarse, a ver videos sobre qué es esto, cómo funciona, cómo ayudar a los estudiantes. Y más que de estar en un negativismo a decir no usarlo o prohibirla, eso no sirve para nada, ¿no? Es más adentrarse, conocerla y saber las ventajas y tratar pues como de apoyar a los estudiantes en esta área, ¿no? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Que es un tema muy amplio. O sea, la doctora María Concepción estuvo conmigo en un curso de varios meses y es un tema muy amplio que obviamente pues, yo no lo puedo abordar en una hora y media, pero sí es un tema muy amplio. Ana Rocío, bien pueda. Sí, doctor, nuevamente, me surgía cuando hablaba sobre el tema de las tesis doctorales, ¿no? Que ya se están detectando casi la mitad, ¿no? De algunas ya están hechas con IA. Y es un problema que en los posgrados ya se está viendo fuertemente con tesistas, cuando te toca ser revisor, ¿no? Ujú. También. Y cuando, bueno, yo sí me he puesto muy estricta con mis tesistas, usamos Turnitin, tenemos
la herramienta de Turnitin, que es una herramienta que detecta IA, da los falsos positivos y toda esa parte. Dejando eso de lado, uno conoce a su estudiante y sabe cómo escribe, sabe cómo genera las ideas y de repente te presenta un texto, pero la IA no lo logra detectar, o sea, la IA de Turnitin no logra detectar que el trabajo es con IA, pero yo sé que sí que hay algo ahí que no está cuadrando. ¿Cómo trabajar ese tema con los estudiantes? A mí se me está complicando muchísimo porque me dicen, no, es que no lo hice con IA, páselo por el Turnitin. Lo paso y me dice, a veces me da 0 y a veces me dice, no puedo porque se puede caer en falsos positivos. Pero yo, o sea, en mi experiencia, no es mucha, pero en mi experiencia puedo decir, es que hay algo raro en el texto, no se parece a los textos iniciales de ese estudiante y de repente llega con un avance así súper. Pero hay un vacío, qué pena que la interrumpa. Hay un vacío importante a nivel general, ¿no? Sobre todo en América Latina. Eh, Sí, cuando hablamos de Turnitin y de Authenticate, son herramientas que no son nuevas, que son muy antiguas, antes de la inteligencia artificial, y sobre todo esas herramientas se usan para identificar similitudes, ¿no? Entonces hay una diferencia entre una similitud, es decir, es el hecho del plagio, ¿no? Es decir, cuando yo cojo un texto de un artículo que ya fue escrito realmente y simplemente lo parafraseo o lo pongo, digamos, en mi información, entonces lo que hace esas herramientas es que buscan en todo Internet con inteligencia artificial, tienen acceso obviamente, como son grandes modelos de lenguaje, entienden cualquier idioma y lo que hacen es que buscan similitudes y le dicen, mire, ese texto, este párrafo se parece a esto que está en Internet en cualquier parte. Eso se llama una similitud. Entonces, eso es plagio. Una cosa es una similitud, que esas herramientas son para similitudes, y otra cosa es un texto generado con inteligencia artificial que al mismo tiempo es plagio, porque yo lo que hago es que pongo como mío algo que hizo una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, pasa mucho, ¿no? Pasa mucho y de hecho gente que trabaja en las revistas, yo les digo, no, pero es que Authentica y en así, Turnitin es más para similitudes, sí, pero sí es cierto que le puede identificar. Hay algunas herramientas específicas para detectar el texto generado por inteligencia artificial, pero como le decía, el riesgo es alto, es más o menos un 30-40%. Entonces, para mí lo más sano para no tener problemas es llamar al estudiante, decirle, mire, vea, escríbame esto con sus palabras o escríbame un texto, hago la comparación o defiéndame esto, ¿no? Porque sí, puede llegar en Canadá un problema muy grande al principio porque hubieron falsos positivos, porque obviamente hubieron demandas, pidieron dinero, porque fueron falsas acusaciones. Entonces es muy delicado, ¿no? Las universidades se ponen sin saber qué hacer, porque si el profesor le dice al estudiante, dice pues sí, que lo condenó, que lo acusó de algo que no hizo, es algo muy complejo. Sí, lo más sano para mí es simplemente llamarlo y pedir que me haga una clarificación o que me explique mejor con sus palabras y ya uno sabe si es capaz o no de defenderlo, ¿no? sí, doctor. No, en el caso de Turnitin ya tiene las dos. Ujú, Ya la nueva versión que nos llegó hace como 2 meses, ujú, ya tiene las dos versiones. O sea, ya te da el informe de similitud y te ok, da el informe generado por IA ok, específicamente y uno puede contrastar. Entonces nos ok, dieron un curso de ujú, formación sobre cómo usar el Turnitin con estas nuevas herramientas que ya tiene pues el software y ujú. entonces ya hace ambas cosas el Turnitin. Entonces, es una buena herramienta, pero como lo dije en el inicio, o sea, es eso, una herramienta. Al final cae en estos sesgos pues se vuelve esta tarea complicada y sí, efectivamente, tratar de ser abiertos, ¿no? Y decir, bueno, está bien, no lo hiciste con IA, aquí me aparece un porcentaje, pues defiéndelo, ¿no? Exacto, sí, Dame sí, tu sí, sí. argumento y bueno, ver si está por ahí, pero sí se ha vuelto un tema complejo y quería compartirlo porque Sí, sí, sí. no, no, no. De hecho, yo voy a dar, bueno, qué pena ahí la publicidad, voy a dar un curso que de hecho va a salir el próximo mes, la publicación, las próximas semanas, un curso en la UNAM ofrecido, va a ser se va a llamar el uso ético de la inteligencia artificial en la publicación y en las tesis de maestría y doctorado.
Entonces va a ser sobre eso, ¿no? Sobre eso, ¿no? Sobre cómo formar, digamos, a los investigadores y a los profesores, sobre todo a los tesistas, en estas temáticas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería algo de buscar algo parecido, ¿no? O autoformarse, ¿no? O autoformarse porque sí es un tema serio, es un tema serio. Gracias, doctor. No, usted con mucho gusto. Si no, qué pena, se me olvidó o sea, aquí tienen aquí tienen mi correo, cualquier información, cualquier cosa me pueden escribir, jbuit008@uotagua.ca, no sé si lo ven. Sí, Ese es mi correo por si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, no duden en escribirme. Bueno, para mí ha sido obviamente un placer estar aquí. Qué pena que los he demorado más del tiempo. O sea, como les dije al inicio, ¿no? O sea, una hora y media, obviamente, que uno no puede hacer mucho, pero es más crear la inquietud, ¿no? La inquietud y despertar pues como el interés, ¿no? Para que se pongan, pues, sobre todo para que se interesen en esos temas que sí tienen un riesgo alto y el uso definitivamente de la inteligencia artificial es omnipresente, ¿no? Es omnipresente, entonces hay que buscar las maneras de identificarlo y mirar cómo podemos apoyar a los estudiantes, ¿no? muchas gracias. Si nos permite, le enviaremos los comentarios y las preguntas que están todavía en el chat para que se tenga toda la información, No, a ¿sí? ustedes con mucho gusto, sí, claro. Y para que todos los compañeros, los estudiantes que están presentes, pues puedan participar, ¿no? Yo creo que el tema, pues da para mucho, hay distintas aristas, diversas miradas, ¿no? Y entonces, esperemos seguir conversando en el futuro, doctor, porque hay muchas inquietudes, muchas dudas y bueno, pues le agradecemos mucho. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Ana Laura Gallardo, que ha alzado la manita y no sé si alguno de los académicos responsables del seminario quisiera hacer otro comentario para ya agradecerle y despedirnos. Gracias, Conchita. Pues agradecerle en primer lugar, doctor, porque bueno, creo que nos ilustra muy bien desde la cuestión conceptual, histórica, para ubicar justamente a la IA como un paraguas, usted lo señaló bien. Y a mí en realidad me gustaría retomar una de las preguntas que hizo en el chat Alejandro, que es un participante del seminario, eh, porque era justo también una de las cuestiones que a mí me parece importante pues recuperar. Nosotros en el seminario, digamos, hemos tratado como pues de conformar una panorámica de lo que llamamos el vínculo currículum-sociedad y justo caracterizar, ¿no? La sociedad en la que estamos y cómo eso nos ayuda a entender pues justo los modelos educativos y demás. Y entonces decíamos que un punto de abordaje, perdón, que nuestro contexto general es el de las nuevas derechas, los fascismos, ¿no? Y que eso evidentemente pues plantea una cierta relación con la cuestión del currículum. Y uno de esos puntos de abordaje para entender las nuevas formas de derechización, de fascismo, pues es justamente la tecnología digital, ¿no? Y entre ello la inteligencia artificial, porque pues justamente hemos visto su uso y su despliegue, pues justamente como para ir organizando, porque me parece que todos estos elementos que usted nos aporta sobre los riesgos, sobre cómo, digamos, presenta ciertas ventajas, pero desventajas, etcétera, lo que desde mi punto de vista hace es anunciar un cierto orden, ¿no? O sea, organiza la producción de conocimiento, se organiza, digamos, en ese sentido, la escuela en su sentido amplio, digamos, ¿no? No en un sentido restrictivo. Y entonces, un poco en ese contexto, yo entiendo esta pregunta que hace Alejandro, ¿no? Porque él dice, bueno, en el seminario se ha propuesto la tesis sobre la IA como una forma de derechización. ¿Por qué? Porque hacia lo que vamos es hacia nuevas políticas que regulen, hacia nuevos dispositivos que justamente, pues lo que hacen es disciplinar, en este caso, el conocimiento para que entonces produzca desde cierta forma, desde ciertos parámetros. Cuando usted decía, por ejemplo, bueno, estaría habiendo un sesgo en el sentido de los conocimientos indígenas o de otros grupos, yo les soy honesta, yo decía, pues,
mejor que ni entre, ¿no? Porque al final de cuentas, la capacidad justamente de los algoritmos es de descontextualizar, despolitizar y eso luego disponerlo justamente como un banco de información posible, ¿no? Yo cada que hago alguna cosa en la IA y eso, digo, bueno, es que es un intercambio, no sé si muy justo, ¿no? O sea, yo entiendo que me ayuda a organizar información, etcétera, pero al mismo tiempo le digo qué implica organizar, desde qué lógica implica organizar esa información, ¿no? Eso también lo entiendo justo como que uno cede en ese sentido el conocimiento, ¿no? Entonces, un poco conocer su punto de vista sobre, pues, esa visión, digamos, un tanto, pues, crítica, ¿no? Sobre cómo nos afecta también la IA. Muchas gracias. Oh, no, no, a usted igual, bueno, no es el concepto de derechización, es el concepto de América Latina que puede ser entendido desde varias ópticas, ¿no? Pero obviamente aquí no lo pude mencionar, pero también digamos, uno de los problemas que yo veo es sobre todo primero que hay un monopolio, obviamente, hay un monopolio de los de grandes países, perdón, de los mismos países, obviamente Estados Unidos y China, que es uno de los países, digamos, que más ha desarrollado, pero es de los países que menos tiene, digamos, sedes que albergan inteligencia artificial en la nube, porque obviamente esto necesita mucha capacidad de cómputo y Estados Unidos en eso obviamente es mucho más fuerte. Entonces, Estados Unidos sí tiene un 75% del control. Y son tres, cuatro, cinco países que tienen este control, además que son empresas privadas, ¿no? Los que tienen este control, los que están en este debate. Y digamos, el rol que cumple América Latina es muy poco, ¿no? De hecho, países como Brasil, que es de los países, digamos, en América Latina, de los que tienen más potencia, es muy poca la presencia con respecto a inteligencia artificial. Entonces, y lo otro es que, sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial agéntica, ¿no? Que es cuando me dice, yo soy su asistente, dígame lo que necesite y yo simplemente le hago su trabajo, pero obviamente le va a acceder a sus correos, le va a acceder a sus documentos, le va a acceder a su computadora, a todo. Y es lo que está haciendo, ¿no? Y obviamente toda esa información se la va a llevar para allá y obviamente hay una cuestión de vigilancia, de van a saber, bueno, qué es lo que yo hago, qué es lo que yo tengo, ¿no? Y eso es un problema de control, ¿no? Hay un control, hay un control muy grave que a veces no nos damos cuenta, pero yo personalmente, a mí me da miedo, personalmente me da miedo utilizar una inteligencia artificial agéntica y darle acceso a mi correo y a mis documentos privados, primero porque se los va a llevar y se van a entrenar, porque ahorita la guerra es de datos, ¿no? Entonces, hay un dato que dice que para el 2027-2028 todos los datos se van a acabar los datos con los cuales esas herramientas se entrenan, no van a haber más datos, ¿no? Entonces, ahora la guerra es de datos, ¿no? De quién genera datos y quién. Entonces, lo que están haciendo esas herramientas es que le dan a usted un portafolio, una herramienta que le dice, sí, yo le hago todo, pero usted me da sus datos, ¿no? Entonces, usted le abre su correo, usted le abre sus documentos. Si ustedes, digamos, en el ejemplo que les di, por ejemplo, a las agénticas le acceden a su correo, le acceden a sus documentos de su computadora y sin darse cuenta, obviamente, a todo lo que ellos acceden por ley se lo van a llevar. Eso va a quedar en la nube de ellos y eso lo van a utilizar para entrenarse, que no lo dicen, pero obviamente que no lo saben, ¿no? Entonces, eso es un riesgo grande de que nos están vigilando, de que está tomando todo lo nuestro y lo otro es que es un número de 3, 4, 5 países que tienen el control de esta herramienta, ¿no? Muchas gracias, doctor. No, Gracias, no, usted muy Conchita. amable. Muy bien, Dalia, ya para ir cerrando. Sí, ya, es que nada más una última pregunta de YouTube que Ujú. le preguntan al doctor si se pueden inscribir otras personas al curso que van a impartir en la UNAM y si es así, en qué página web o link puede buscar información o que le escriban a usted por Sí, correo. yo creo que yo les puedo enviar la información con la doctora María Concepción. El curso ya está, se está organizando la presentación, saldrá unas 3 semanas. Entonces yo les envío la información con la doctora María Concepción para que se las comparta, ¿no? Igual tienen mi correo, cualquier pregunta. Y nuevamente, es un tema muy amplio, que yo ya di un curso de 3 meses y medio, entonces, o sea, son cosas que no puedo, pues obviamente, explicarles en 1 hora y media, pero pues, el objetivo era ese, ¿no? Crear más bien el interés, ¿no?
y veo que están muy motivados y de verdad que les agradezco por el tiempo, por la participación y por la motivación. Quedo muy contento. Bueno, obviamente por la invitación también. Gracias. No, Muchas gracias, doctor. Pues le agradecemos una vez más su generosidad para compartir con nosotros esta perspectiva, este trabajo que nos abre otros horizontes y nos deja preocupados y preocupadas, ¿no? Sí, por todo lo que implica, porque, por ejemplo, en lo personal, a mí me encanta la tecnología, me encanta, pero también las implicaciones, el manejo, ¿no? El manejo poco ético, pero además el manejo político que pues, se puede hacer. En fin, hay muchas aristas y esto daría para seguir platicando y comentando. Estamos en contacto y esperemos vernos pronto. Muchísimas gracias, doctor. no, a ustedes por la invitación. Cordial saludo. Gracias. Déjenme, voy a dejar de transmitir. Ay, salió a la hora que empecé a hablar con él, que me saca el internet, me hizo todo, el celular no funcionaba, pero aquí estamos, aquí estamos. Salió bien, salió Gracias, Conchita. Salió muy bien. Bueno, pues muchas gracias. La idea sería la próxima semana, déjenme ver en nuestro calendario. Ya la próxima semana tenemos la primera sesión de presentación de los avances de la ponencia. La intención pues es que justamente pueda ser una exposición breve porque son 13 equipos y que cada equipo pues exponga básicamente la estructura, ¿no? O sea, la finalidad de la ponencia y la estructura, es decir, los apartados que pretenden desarrollar como una especie de índice comentado, por decirlo así, ¿no? La intención sería eso, trabajarlo, porque a partir, bueno, estamos en el entendido de que el trabajo pues va más avanzado, pero como en principio para los comentarios y demás, podríamos organizarlo así. Y la intención primero sería que pasen todos los equipos y que luego hagamos ya en todo caso una ronda como de comentarios, porque ya ven que luego si vamos haciendo uno a uno, pues ya el equipo 13 pasará a las 10 de la noche. Entonces, este, sería un poco así la organización. Y, sí, Rita. Oye, Ana, con la experiencia del grupo grandote,